Entonces, vamos viendo la parte que nos correspondía a lo que son los ángulos, ¿ya? En los ángulos nosotros debemos tomar en cuenta el valor que tenemos que sacar, multiplicado por, como les dije, por 3.6, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos ir trabajando. Entonces, vamos viendo. ¿Quién me va diciendo los valores de los ángulos? Ya, profe. A ver, espérenme un ratito, déjenme ponerle Ya. Espérenme un ratito, solo déjenme habilitarle para seguir escribiendo. A ver. Hasta mientras diga menos datos, ¿eh? A ver, vamos con Joseph. El primero es 36. Primero es 36 grados. 36 grados, correcto. El siguiente, ¿cuánto les da? 72. 72 grados. Correcto. El siguiente. 72. El siguiente. 36 ¿Cuál? igual. 36 igual, correcto. El siguiente. 30. 144. 144. Ya, 144. El siguiente. 144. 72. Ya, 72. ¿Cuál más? 72. Y el Y último. el total queda 72, ¿no es cierto? 230. No, Ajá. ahí sí está mal. El total, ¿cuánto nos tiene que dar? 360. 360 grados. 360. Sí. Si no nos da 360 grados, quiere decir que algo estaba mal. ¿Ok? Ya, entonces, No, yes, sí. en este valor, ¿no es cierto? En estos datos, los ángulos siempre debemos tomar en cuenta que son valores que corresponden a los valores que multiplicamos del porcentaje por 3.6. Con esto completamos esta tabla, ¿no es cierto? Ahora bien, vamos a ver qué es lo que corresponde a un dato discreto. Dice un dato discreto es aquel que solo se puede adquirir un valor completo, es decir, un número exacto. Para representar estos datos discretos en diagramas circulares, se debe calcular la razón o constante de proporcionalidad de los 360 grados con respecto a la totalidad de la frecuencia, o sea, al 100% de los datos. Esta constante se debe multiplicar por el valor de cada frecuencia y esa es la medida angular respectiva. Para calcular los porcentajes se relaciona la frecuencia total con el 100% de los datos y se obtiene la razón. Y esta razón se multiplica por el valor de cada frecuencia. Es todo lo que hicimos aquí, ¿sí? Todo lo que hicimos en esta tabla. Lo que tomamos en cuenta es que los datos, si ustedes observan, son datos con números enteros, ¿no es cierto? No hay decimales. Esa es la diferencia que nosotros tenemos aquí. En otras tablas nosotros llevamos sacando con el valor decimal, pero en estos son todos datos enteros, por eso se denomina como datos discretos, ¿ok? Avancemos, la siguiente dice, en la misma página, ¿no es cierto? Ustedes tienen, en base a la tabla que hicimos, vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué grado ganó, dice, el campeonato? A ver, Julián, habilita el micrófono, dígame, ¿qué grado ganó el campeonato? Es Ganó el los séptimo. osos. Ganaron los osos, correcto. Sí, los osos ganaron ese campeonato. Usted mismo, la siguiente. ¿Qué equipos tuvieron igual porcentaje? Tuvieron Delfines y tigres. los delfines, Ya. los tigres, también Delfines los pandas, y tigres, ¿cuánto? 36 y 72. Y A ver, no, en Pandas. porcentajes. A ver, en porcentajes. Delfines y tigres, ¿qué porcentaje? Delfines y tigres tuvieron 36% de porcentaje y el No, 72%. fíjese bien en la 10%, tabla. profe. Exacto, es 10%. 10%. Ah, sí, ahí me equivoqué. Ya, ¿y cuál más? ¿Cuál Y otros tuvieron después igual tenemos porcentaje? A con los el 20% de Ya, ¿quiénes porcentaje son? tenemos los pandas y pandas los y Ya. canguros. Correcto. Pandas y canguros, ¿cuánto obtuvieron ellos? El 20%. 20%, ¿no es cierto? Usted mismo, ¿qué interpreta? ¿Cuál tuvo más y cuál tuvo menos en puntaje? ¿Qué diríamos? Entre De acuerdo a esos. la gráfica, ¿no es cierto? Dice que interpretemos cuál tuvo más y cuál tuvo menos puntaje. Entonces, en este caso, ¿cuál tuvo mayor puntaje? De todos. Los osos. Los osos. Y menor puntaje, Los de delfines ya. y los... Delfines y tigres. Correcto. Y menor puntaje eran los delfines y los tigres, ¿no es Tigres. cierto? Ya. Estos datos nos permiten a nosotros ir viendo de acuerdo a las gráficas y nos permite ir contestando cada una de las preguntas que nos plantean, ¿no es cierto?
Para eso nos sirven todas las gráficas, para poder interpretar los datos y poder completar las preguntas que nos dan, para poder interpretar los resultados y poder ir escribiendo de acuerdo a lo que nos van preguntando, ¿ok? Vamos viendo, aparte de esta, existe otro tipo de representación de datos que corresponde a los datos en barras, ¿sí? Los datos en barras que nosotros tenemos aquí son datos que nos permiten ubicar, ¿cierto? Cada uno de los valores o números que tenemos, por ejemplo, dice programas televisivos favoritos, vamos a ir ubicando de acuerdo a lo que va cada uno de ellos. Por ejemplo, de color azul tenemos las series, de color verde las caricaturas, de color naranja musicales y de color lila los noticieros, ¿sí? En el lado izquierdo tenemos en el eje de las Y los valores, las veces que la gente ve, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, dice en series, 19 personas miran series, 10 personas miran caricaturas, musicales miran 16 y noticieros miran 3. Con estos datos que tengo aquí me dice, conteste las siguientes preguntas. Entonces vamos a ver, estos datos dice que se refiere a qué? A una información sobre una encuesta basada en personas que se hizo en un centro comercial acerca de la preferencia de los programas de televisión favoritos, ¿no es cierto? Y el gráfico que ustedes ven en el lado derecho fue elaborado con la ayuda de un programa informático, ¿sí? Entonces nos dice, conteste las preguntas. A partir de la situación planteada, responda a, ¿es posible, dice, es posible hacer un análisis a partir de la observación de la gráfica? Eso me Sí. pregunta, Sí. ¿ya? Sí. Sí podemos, ¿no es cierto? Vamos contestando, de una vez ustedes van respondiendo en el libro, ¿sí? Sí. Entonces vamos contestando y vamos completando lo que nos va pidiendo. Entonces la primera nos dice si es posible, vamos completándole sí. La segunda dice, ¿qué tema se trató en esta encuesta? ¿Quién me dice? ¿Qué tema se trató? Programas de televisión favoritos. Programas de televisión, correcto. Programas de televisión favoritos. ¿Sí? Eso fue lo que se trató en esta encuesta, ¿no es cierto? ¿Qué otra pregunta nos dice la siguiente, la tercera? ¿Qué nos dice en la tercera? A ver, lea. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? ¿Cuántas fueron encuestadas? ¿Cuántas fueron? 48. Para saber cuántas fueron encuestadas, ¿qué tendríamos que hacer? Sumar. Sumar todo. Sumar ¿Sí? toda la Sumen. cantidad de personas que dijeron. Ya. Sumamos todo. Entonces, al sumar todo, tenemos que sacar un resultado. 38. ¿Cuántas? 48. 48, correcto. Entonces nos dan 48 personas encuestadas. La siguiente, ¿qué datos numéricos, cierto, podemos nosotros extraer de la gráfica? ¿Cuáles son los datos que están interviniendo? En cada barra, ¿cuáles son? 19, 19, Ya. 10, Vamos en 3. orden, no en orden ascendente. 19, 10, 16 y 3. Ya, vamos. Y si sería de menor a mayor, ¿cómo sería el orden? 3, 10, Ya. 16 y 3, 19. 10, 16 y 19. 3, 10, 16 y 19. Correcto. Vamos con la siguiente. 19. ¿Qué características están presentes en estos datos numéricos? ¿Qué tipo de números son los que estamos trabajando? ¿Decimales Enteros. o enteros? Enteros. Ya, Enteros. correcto. Enteros. Son enteros. Y la última nos dice qué tipo de programa es el favorito. ¿Cuál ha sido? Series. Correcto. Series. Las series. Las series es el programa favorito. Entonces, fíjense que con estos datos, gracias chicos, cierren el micrófono ya para que no haya interferencia. Ya, con estos datos nosotros vamos determinando, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nos va diciendo la encuesta, vamos viendo y vamos completando cada pregunta de acuerdo a los datos estadísticos que nosotros tenemos aquí. Entonces, siempre es importante que nosotros hagamos un análisis de los datos para poder determinar, ¿cierto? El valor correspondiente de cada uno, ¿sí? Vamos viendo en la siguiente diapositiva que nos presenta, ¿sí? A ver, déjenme habilitarle. Ya. Ahí dice lo siguiente, a ver, ¿quién quiere leer? Por favor, un voluntario. Yo, profe. Yo. A ver, ¿quién Yo, dijo? profe. Vamos viendo Yo. manos levantadas, ¿sí? Yo, profe. Voy viendo manos levantadas.
A ver, vamos ahí con Juan Sebastián. Lea, por favor. Ya, habilítele el micrófono, Juan. Y léale, por favor. La tabla muestra el resultado de una encuesta realizada por los Los directivos. un barrio a los Directivo. de la localidad con el objetivo de preparar las fiestas de fin de año. La encuesta trata de gustos musicales. Presentaron la encuesta en el periódico mural del Salón Comunal y con los datos de la tabla realice un diagrama de barras y un diagrama circular. Ya, gracias. Aquí nos habla acerca de gustos musicales, ¿no es cierto? En el lado izquierdo tenemos la música preferida, en el lado derecho tenemos de la barra y de la columna siguiente tenemos el conteo, ¿no es cierto? Ustedes van a ir poniendo, van contando y van poniendo al lado la frecuencia, cuántas veces va repitiéndose cada uno. Háganlo en este momento. Profe, no entendí. Tienen que ir contando, por ejemplo, dice en rock, ¿cuántos palitos tengo yo? 8. Ya, pongo al lado 8 en cada frecuencia, ¿sí? Voy poniendo al lado el número. Entonces, al lado del conteo, pongo donde dice frecuencia, coloco el número 8. ¿Sí? Luego hacemos con cada uno de los que están ahí, vamos colocando los números que corresponden para ir ubicando la frecuencia. Con cada uno, ¿no? Vayan Total hay colocando ustedes. 42. Ya. Vamos primero ubicando, ¿no? Entonces, para lo que corresponde de cumbia, estamos trabajando, verán, recuerden en la 10. página 205 estamos trabajando, ¿no? Sí. Ya, ahí nos dice la siguiente 10, muy bien. Continuamos, el siguiente, 7. ¿cuánto? 7. 7. Bien. 7. Otro 7. 7. Igual 7. ¿Cuál más? 3. 3. 5. 3. 5. 2. ¿Y el total? 42. 42. Y en Ya. total hay 42. Listo. Ya, gracias chicos. Hay total 42 datos, ¿no? Esos son los datos estadísticos que nosotros obtenemos. ¿Estamos? Ahora bien, tomando en cuenta estos datos, dice, vamos a interpretar la gráfica. Estas gráficas también pueden realizarlo ustedes en Excel, ¿no? Sino que por el tiempo no lo hacemos directo en el análisis de cada gráfica que ya está puesto aquí en el libro, ¿sí? Dice lo siguiente, diagramas de barras y diagramas circulares. Tenemos dos tipos de gráficos. El uno corresponde a un diagrama de barras, ¿no? Dice gustos musicales. En la parte del lado de las X tenemos todos los gustos musicales que están en la tabla. Entonces tenemos rock, cumbia, salsa y todo el resto de géneros musicales. En la parte del lado izquierdo, en el eje de las Y, tenemos las veces que se repite cada uno de ellos. Por ejemplo, la barra que corresponde al rock dice que va hasta el número 8, ¿sí? Otro tenemos de merengue, corresponde al número 7, que está igual con salsa, ¿no es cierto? Luego tenemos otro, por ejemplo, el de pasillos, corresponde al número 5, ¿sí? 5. Por eso se eleva la barra hasta el número 5. Y uno que es el menor corresponde a la clásica, que es el número 2. ¿Sí? 2. Listo. Cierren micrófonos, por favor, chicos. Estoy explicando en este momento, ¿sí? Ahora bien, vamos con el diagrama circular. En el diagrama circular nosotros tenemos lo mismo de los datos de la tabla, pero representados con grados, ¿no? Recuerden que en la clase anterior nosotros vimos que para poder obtener los grados teníamos que multiplicar el porcentaje por 3,6 y medíamos con un graduador cada uno de estos ángulos para poder obtener los datos finales. Entonces, en estos datos tenemos cada uno de las áreas o sectores que tenemos aquí corresponde a cada género musical. Entonces, vamos viendo que es del mismo color pintado del que está en las barras, le ubicamos en el que corresponde al de gráficas circulares, ¿ok? Entonces, recuerden que para obtener todo este tipo de diagramas necesitamos la tabla, ¿sí? La tabla es importante, sobre todo tomar en cuenta la frecuencia de datos, porque en base a esto nosotros vamos a ir trabajando y vamos a ir obteniendo el resultado de lo que nos van pidiendo, ¿sí? ¿Está claro de esta parte alguna pregunta?
Pues no, profe, todo Ya. claro. Vamos a ver la siguiente, ¿no? Profe, Listo, vamos a ver qué nos dice en la siguiente. Dice el rango, dice mide la diferencia entre los valores extremos de la muestra e indica si la muestra es homogénea o heterogénea. Cuantifica la separación de valores extremos con relación a las medidas centralizadas. Si el rango es un número pequeño, la muestra es homogénea, pero si el rango es grande, los datos están muy dispersos, ¿cierto? Se calcula dice se calcula restando el valor menor del mayor, ¿no? Vamos a ver en la siguiente gráfica, ¿sí? Voy a ir eliminando para ir haciendo con ustedes cada una de las gráficas que corresponde para que ustedes también vayan trabajando en las barras, ¿no? Vamos a ir tomando en cuenta desde el inicio, ¿ya? A ver, un voluntario que me ayude leyendo, por favor. Ya, profe. A ver, lea, por favor. yo, profe. Un A ver, ¿qué profesor dice? sustituto Ya. recibe Dice- un grupo. Siga, siga. Dale, dale, tú. No, tranquila, Melo. Ya. Ya, Sí, siga. tranquilo. Lea, Un por favor, profesor continúe. sustituto recibe un grupo de 15 estudiantes y les realiza una prueba diagnóstica que arroja las siguientes calificaciones: 5, 4, 7, 6, 6, 8, 9, 10, 5, 4, 7, 4, 6, 8 y 4. Ordena los datos, elabora un diagrama de barras y responde las preguntas. Ya, vamos ahí usted mismo, léale la pregunta A, ¿qué dice? Ordena los datos, completa el diagrama de barras y responde las preguntas. Datos ordenados. Ya, datos ordenados, ¿cuáles son? Repítale todos esos datos que ya están ordenados de menor a mayor. 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 y 10. Ya, usted mismo, ¿cuántas veces se repite el número 4? 4 veces. El número 5, 2 veces. ya el 6, 3, el 7, 2, el 8, 2, el 9 1. y el de 10, 1, ¿no es cierto? Listo, gracias. Vamos a ver, en base a estos datos que están ordenados, dice que debemos representar en diagrama de barras. Esto tienen en la página 206. Ustedes van a hacer con la regla estas barras, ¿sí? Van a trazar de acuerdo al ejemplo que les voy dando en el primero. Como dice en el primero que es 4, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner una barra rectangular que va desde 0 en el número 4, ¿no es cierto? Y se va a extender hacia el valor más alto, hacia 4. ¿Por qué? Porque se repite 4 veces, ¿sí? Ahí tengo esta primera barra. Lo que hice yo con esta, ustedes tienen que ir haciendo con cada una de las otras barras, ¿sí? Entonces vamos trabajando, ¿sí? Con una regla, pueden utilizar también pinturas, van a ir ubicando cada una de esas barras. Lo vamos a ir ubicándole nosotros en el libro, ¿sí? En la página 206, ¿no? Ya, vamos desarrollando. Vayan haciendo el diagrama de barras, utilizando ustedes la regla y ubicando cada uno de los datos, ¿no? Habiliten cámaras, no sé por qué están cerrando cámaras, por favor habiliten. Vayan habilitando cámaras, voy viendo cámaras habilitadas, necesito ver que estén trabajando, por favor. Juan, habilite cámara, se volvió a cerrar. Cristina, habilite cámara. Cristina Landazuri, por favor, habilite cámara. Cierren micrófonos, por favor. Micrófonos cerrados. Les veo trabajando en este momento, cada uno está haciendo las barras, ¿no? Ya, yo voy preguntando y solo va habilitando el micrófono a quien voy preguntando, ¿no? Tomás Arroyo, habilite el micrófono, por favor. Sí, profe. A ver, Tomás, dígame en el número 5, ¿hasta dónde se extiende esa barra? ¿Hasta qué número se extiende esa barra? ¿Cuántas veces se repite? El número 5. Ajá. 2 más. Ya, entonces deberíamos de extender la barra ¿hasta qué número? 2. Correcto.
Entonces vamos desde el 0, ¿no es cierto? Hasta el número 2, ¿ya? Lo podemos ubicar de diferente color, ¿no? Vamos ubicando de diferente color cada una de las barras, ¿no? Entonces, en este caso voy a poner otro color. Continuamos. A ver, Julián, habilite el micrófono. El número 6, ¿hasta qué número avanza? Hasta el número 3. Ya, correcto. Avanza hasta el número 3. Entonces vamos a ubicar en el 6, vamos hasta el número 3. Vamos subiendo hasta el número 3. Ahí tenemos, ¿sí? El siguiente, a ver, ayúdeme por favor. A ver, vamos viendo por acá. Guillermo, habilite el micrófono, por favor. Ya, dígame, Guillermo, en el número 7, ¿hasta qué barra, hasta qué número avanza la barra? Hasta el número 2. Ya, hasta el número 2, listo, gracias. Entonces vamos ubicando, ¿no es cierto? La siguiente, del 7 avanza hasta el número 2. Entonces vamos extendiéndole hasta el número 2. Cambiamos del color y vamos con la siguiente. El número 8. Ayúdenme, por favor, Mateo Hidalgo, habilite el micrófono. Mateo, dígame hasta qué barra, hasta qué número se extiende esa barra, ¿no? Para eso necesito hojas. Ok, vamos a Hasta coger hojas. el... Para decir cuando te sobrevives a El un número año, 8. debes recoger Ya. hojas. ¿Hasta cuál va? ¿Hasta dónde extiendo la barra? Hasta el número Acabo de ser atacado por un 2. cangrejo. Correcto, hasta el número 2, gracias. El número 9, ayúdeme Martín Barrera. ¿Hasta qué número extiendo la barra? Yo necesito vivir si un cangrejo me puede El matar. número Hasta 9. 1. Correcto, entonces va hasta 1. Cambiamos colores, ¿cierto? Y la última también cambiamos del color. ¿Ya? Y vamos con el último. Nos dice el número 10. A ver, ayúdeme. ¿Quién más por acá? Vamos viendo que no hayan participado. Sofía Gallo, habilite el micrófono. Dígame, Sofía, ¿hasta qué número avanza esa última barra? Hasta el número 1. Correcto, gracias. Hasta el número 1, ¿sí? Ahí completamos las barras, ¿sí? ¿Observan? ¿Ya? Eso tienen que tener ustedes también en su libro, ¿no? Realizado cada una de esas barras para ubicar los valores de los datos que nos dio al inicio, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles son la media, mediana y moda? Recuerden que la media tenemos que sumar todos los datos que están en la pregunta A. Sumamos todos estos datos que estoy marcando aquí y dividimos para el total de datos, ¿sí? Entonces, háganlo por favor. Sumen todos los datos y dividan para el total de datos. No, no se demoren, ¿no? Se refiere con el total de datos? O sea, lo que sumamos le dividimos para lo mismo que sumamos. No, lo que suman todos esos números le dividen para todos los números, que en este caso son 15 números, ¿sí? Entonces, lo que suman todos esos números le dividen para 15, ¿ok? Con un decimal nomás sacan, ¿sí? Los que van terminando van levantando su mano virtual, por favor, ¿sí? Ya, los que van sacando el resultado van levantando su mano virtual para ir viendo cuántos ya van terminando. Ya, 30 segundos para que terminen. A ver, vamos viendo por aquí manos levantadas. Un voluntario, a ver que me diga cuánto le dio ese valor. A ver, vamos por acá. Julián, habilite el micrófono, por favor. Prohibido comer, Julián.
Es que tenía hambre, profe. Prohibido, en clases prohibido. Lea, por favor. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto Ahora, le en la da? suma de todo me salió 87. Y dividido para 15 me salió 5.8. A usted le dio 5.8. ¿Quién tiene otra respuesta distinta? A ver, Joseph, ¿cuánto le dio Joseph? Yo tengo otra respuesta, pero A mí todavía me dio, o sea, a mí de valor total de la suma me dio 93 y en la división me salió 6,2. 6,2. ¿Quién coincide con A mí este me dio lo valor? mismo que el A Joseph. mí también, profe. A mí me dio lo mismo que el Joseph. Listo. A Esta mí es la también, respuesta. profe. Sí, esta A es la mí me respuesta, salió sí. lo de Julián. La respuesta es 6.2. Sumarán también, bien, profe. chicos. Tienen que darle 6.2 la respuesta, ¿ok? Vamos con a la... mí me salió Sí, profe. 6.2, profe. Sí, A mí 6.2 sale. también, profe. Ajá. Listo. Vamos con la Y a mí siguiente. también, profe. La mediana. La mediana es el dato central, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el dato central? Por simple vista, ¿cuál sería? 6. El 6. El La moda, 6. el que más se repite. 6. ¿Cuál El es 4. el que más se repite? El El 4. El 4. 4. Listo. Para calcular el rango, dice que yo debo restar al dato mayor del dato menor. Entonces, en este caso, el dato mayor que yo tengo aquí, ¿cuál sería? El 10. El 10. Le Profe, ¿por qué la resto, mediana es Menos 6? 4. 6. porque es el dato central, ¿no? Ajá, sí. Sí. Ah, ya. Entonces tendríamos menos 4 Menos 4. y Es el 6. rango es de ¿cuánto? El rango es de 6. 6, ¿no es Ah. cierto? Luego, ¿qué nos dice? De 6. Se interpreta a partir de la gráfica, ¿no es cierto? Ya, como tengo un dato, ¿no es cierto?, que va desde el 10 hasta el 4, son valores que pueden ir, datos, un montón de datos que van desde el 4 hasta el 10, ¿no es cierto? Entonces, son rango, el rango se podría decir que aquí es un rango alto, ¿sí? Porque los valores que van desde el 4 hasta el 10 pueden ir varios datos, varios valores que van incluidos dentro de este rango. Por lo tanto, decimos que el rango es alto, ¿sí? Y la muestra, por lo tanto, también va a ser heterogénea, porque va a ir variando los datos, ¿no? Entonces, ahí vamos determinándoles, ¿no es cierto?, los valores correspondientes para cada uno de los tipos de rango que nos va pidiendo aquí. La pregunta dice, en la D, ¿cómo podríamos usar esta información en beneficio de los estudiantes si sabemos que según la gráfica, la mayoría de estudiantes sacó una nota de 4? ¿Quién me dice esa respuesta? ¿Cómo podría usar esa información el profesor para que los estudiantes se beneficien sabiendo que la mayor cantidad de estudiantes sacó 4? ¿Quién me dice? A ver, vamos viendo manos levantadas. A ver, por acá. Vamos revisando. A ver, vamos con Ariana Silva. Habilite el micrófono, Ariana. Dígame, Ariana, ¿cómo cree usted que puede el profesor ayudar a los estudiantes que tuvieron nota baja? ¿Qué haría? No sé, profe. Lo que pasa es que Una tarea extra. Ya, puede ser tarea extra. ¿Qué más? Sí. ¿Alguna prueba? Examen. Correcto. Refuerzo. Alguien Sí, dijo otro una examen. palabra Hacer clave. una prueba de Lo que recuperación. siempre Refuerzo. se utiliza, lo que siempre se Refuerzo. utiliza. Un refuerzo, sí. Gracias. Cuando nosotros vemos, ¿no es cierto? En este caso, en la gráfica, observamos que había un dato que era muy alto. Entonces, para que se beneficien los estudiantes era hacer un refuerzo con respecto a eso, a ese ejercicio o a esa tarea o esa actividad que no obtuvo el resultado, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿ok? Ya, entonces fíjense ustedes que en los datos siempre nosotros debemos basarnos en base a la gráfica. En base a la gráfica nosotros vamos respondiendo todas las preguntas e inquietudes que nos van planteando, ¿sí? ¿Alguna pregunta de cómo fuimos elaborando las diagramas de barras y cómo sacamos el rango? ¿Está claro? ¿Sí está claro? Ya. No se olvidarán que estas gráficas ustedes tienen que ir haciéndolas también en el libro, ¿no? Junto conmigo a la par, mientras vamos trabajando, ustedes también van haciéndolo en
en su libro, ¿sí? Vamos viendo el siguiente. ¿Qué nos dice? La probabilidad, ¿cierto? ¿Qué es la probabilidad? Dice, es la posibilidad de que suceda o no un evento. Y puede representarse como fracción o gráficamente, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Dice, al representar una probabilidad como fracción, el numerador, escucharán esta parte, indica, ¿cierto? El numerador indica los casos favorables. Y el denominador, los resultados posibles, o sea, el total de la muestra, ¿sí? En datos estadísticos, la frecuencia es el número de veces que un dato se repite, como estábamos viendo en la tabla, ¿no es cierto? La frecuencia era las veces que se repetía un dato determinado. Ahora, nos dice, la probabilidad puede tomar valores de entre 0 y 1, entre 0% y 100%. La probabilidad de 1 representa un evento seguro. Es cuando ocurre en el 100% de los casos. Luego vamos a ver ejemplos. La probabilidad de 0 es un evento imposible, en el que no hay ninguna posibilidad de que el suceso ocurra. La probabilidad entre 0 y 1 representa casos aleatorios. Mientras más cerca está del 1, es más probable que suceda, y si está más cerca del 0, es menos probable que suceda. En estadística, la palabra aleatorio se refiere a los casos que dependen del azar o de la suerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de probabilidad de 1? Que sea, dice, representa un evento seguro. Es cuando ocurre en el 100% de los casos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de que ocurra un acontecimiento del 1 sobre el 100%? A ver, digan nomás, no importa que se equivoquen. A ver, díganme, ¿cuál puede ser un ejemplo? ¿Qué pasa cuando nosotros ¿Qué pasa cuando nosotros lanzamos una moneda? No sabemos. Lanzamos No una moneda sabemos al aire, qué. ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría al lanzar la moneda? ¿Cuál es la probabilidad? ¿De que caiga qué? Cara y cruz. Exacto. Cara o sello. Cara o sello, ¿no es cierto? Entonces, ahí existe la probabilidad de que caiga, de que sea cara es una, ¿no es cierto? Una de dos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. La probabilidad, dice, ¿no es cierto?, de 0, en el que no hay ninguna posibilidad de que el suceso ocurra. ¿Cuál sería? Un ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, qué sé yo, por poner un ejemplo, ayer llovió. ¿Cómo sé cuál era la probabilidad si estoy en el día de hoy? ¿Cierto? No existe un dato seguro o certero. Y la Depende de las nubes. probabilidad en que sea, por ejemplo, un caso aleatorio. Por ejemplo, en que pueda ser más cerca del 1 o más alejado. Por ejemplo, lanzo un dado. ¿El dado cuántos números tiene? 6. O 6. sea, ¿No es cierto? 6. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que caiga en 1? 1 de 6. 1 de 6. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que caiga en número par? ¿Quién me dice? La probabilidad de que caiga en número 3 par. de 6. 3 de 6. 3 de 6. Correcto. ¿Por qué 3 de 6? ¿Cuántos números Porque pares tiene el dado? Porque hay 3 números par y ¿Cuáles 3 son? números impares y 3 más 3 es 6. Ya. Ajá. ¿Cuáles son los 2, números? 4 y 6. Ya, el 2, 4 y 6. Son 3 números. La probabilidad de que caiga en número par, ¿no es cierto? El dado. Sí, 3 de 6. ¿Ok? Entonces vamos viendo en este ejemplo que dice a continuación. A ver, un voluntario, por favor, que lea. Vamos yo, viendo. profe. A ver, vamos viendo por acá. ¿Qué prefiere? Profe, ¿puedo leer yo? Sí, no, vamos Yo, haciendo profe. participar a los que no les he visto participar hoy día. Alejandro Escobar, habilite su micrófono, por favor. Dígame, Alejandro. Léale la parte izquierda. ¿Qué, profe? Sí, ahí le escucho. Léale nomás. ¿Qué Para dice? iniciar un partido de tenis se lanza una moneda que ayuda a decidir quién empezará el partido. Si se lanza una moneda, la posibilidad de que caiga son cara C y cruz R. Como la moneda tiene solo dos lados, hay solo dos alternativas. ¿Cuál es la posibilidad de que al lanzar una moneda caiga cara o... Ya, ¿cuál es la probabilidad? Dice, ¿no es cierto? De que al lanzar la moneda
caiga cara o cruz. Eso ya lo vimos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la probabilidad de cara? ¿Quién me dice? 1 de 2. Correcto. 1 de 2. ¿Y de cruz? 2 de 2. No, 1 de 2. de cruz también es 1 de 1 de 2. Entonces, 1 de 2. lo representamos como Y un 1 de 2 medio, también. un medio la primera y también un medio la segunda. Quiere decir que hay la probabilidad de que caiga cara 1 de 2 y de que caiga cruz también 1 de 2, ¿cierto? Dice en porcentajes, ¿cómo representaríamos esto? Y dice 1 de 2. ¿Cómo representaríamos en porcentajes? ¿Quién me dice? Como en una barra. No, o sea, en número de porcentaje, 20%, 30%, 40%. 50%. 50% de 50% El de 50%. cada una. Esa es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que ocurra, es del 50% de cada una, ¿sí? En el C dice, ¿cuál sería la probabilidad de sacar el número 6, ¿cierto? Si en lugar de una moneda se hubiera lanzado un dado. ¿Cuál sería? 1 1 de 6. 1 de 6. Correcto, porque aquí me está dando 1 un de número 6. específico, me está dando el número 1, dice, ¿no es cierto? La probabilidad de que al lanzar un dado me salga solamente el número 6. Entonces, el dado tiene 6 números, de los cuales existe un solo número. Cuando es un solo dado, es 1 de 6. ¿Estamos? Entonces, fíjense ustedes que para la probabilidad nosotros debemos determinar, ¿no es cierto?, en el numerador los casos posibles y en el denominador el total de los casos, ¿sí? Esto es importante tomarlo en cuenta porque en base a esto nosotros vamos obteniendo las probabilidades que nos van pidiendo cada uno de los ejercicios. Entonces, cuando ustedes les dice indique qué probabilidad existe, lo expresamos como números fraccionarios, ¿sí? En donde el número 1, les vuelvo a repetir, corresponde a los casos probables, ¿sí? Del total, que es el denominador de los casos que obtenemos. Entonces, en el otro ejemplo que les dije, si lanzamos el dado, ¿no es cierto? Y la probabilidad de que caiga, por ejemplo, en número impar, el dado, ¿cuántas probabilidades hay de que caiga en número impar? ¿Quién me dice? 3 de 6. Correcto, porque tenemos 3 números impares en el dado, que son ¿cuáles? El 1, el 3 y el 5. y el 5. El 1, el 3 y el 5. Y el 5. Exacto, muy bien. Tenemos eso, entonces sí está claro lo que es una probabilidad, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora bien, ustedes tienen en el libro, lo que van a desarrollar, escuchen esto, lo que van a desarrollar ustedes en el libro son la página 203, en el mismo libro, ¿no? Van a trabajar ustedes la página 203, la página 207, ¿sí? Esas 2 páginas lo hacen en el mismo libro, ¿ok? Las únicas que ustedes me van a subir corresponde a la del deber, que es la página 209 y 210, ¿ok?